Bien, pues retomamos esta dinámica, este proceso capitular que vamos llevando. Recordamos que seguimos en esta fase que es esta escucha de la realidad, ¿no? Atentas al hacer diverso del espíritu en el mundo, en la vida. Y esta mañana la vamos a dedicar a escuchar más especialmente lo que es la vida religiosa. Recordar a los que estáis aquí en la sala que para ayudar a la comunicación es mejor que desconectéis de los teléfonos el wifi. Bien, pues tenemos esta mañana que hemos querido darle espacio a la escucha, lo que llamamos el tejer de la vida religiosa, ¿no? Ayer escuchábamos especialmente la experiencia desde el laicado. Bueno, pues hoy es un día para conectarnos con aquello que la vida religiosa está tejiendo en este mundo, ¿no? Y sabemos que como religiosas, como congregación, no estamos al margen de lo que es la vida religiosa hoy. Para hablar de este tema y el tejer de la vida religiosa hoy, le hemos pedido que nos acompañe a Emili Turú. Él es hermano marista, para algunos ya o algunas conocido. Ha estado durante bastantes años en temas de animación congregacional, primero como provincial en su provincia en Cataluña, en España. Luego ha estado de consejero general y los últimos años de superior general en su congregación. Ahora está viviendo una etapa nueva, estrenada de poquito, ¿verdad? Y está en este momento residiendo en Roma y como servicio ha asumido el secretario general de la USC, la Unión de Superiores Generales, ¿no? También está de director en una asociación que se llama Faith and Praxis, dedicada especialmente a lo que es el acompañamiento y la facilitación a congregaciones religiosas, especialmente en equipos de animación y gobierno. Yo creo que entre la trayectoria y el servicio actual tiene un amplio conocimiento de lo que es la vida religiosa en muchos países, ¿no? Y desde ahí pues nos parece que nos puede dar un panorama así como amplio y bonito y dejarnos interpelar por lo que la vida religiosa teje hoy y desde ahí también tener más luces para lo que nosotras estamos invitadas a tejer. Así que le damos la palabra y nos va a acompañar en esta mañana. En la primera parte más tipo ponencia para que sea más fácil el acompañarlo desde la transmisión virtual y luego ya continuaremos trabajando aquí en la dinámica. Así que muchas gracias, Emili, por estar con nosotras hoy. Gracias. Bien, pues buenos días y gracias también por la invitación a compartir esta mañana con vosotras. El tema que me propusieron era desde el momento actual que vive la vida religiosa y conectarlo también pues, con estos nuevos horizontes en los que estáis soñando. Entonces, el primer momento sería sobre todo como para ayudarnos a tomar conciencia de, probablemente toda la mañana, o al menos el rato que yo comparta, sea ayudar a tomar conciencia de cosas que sabemos, pero que pues conviene refrescar y despertar de vez en cuando. Entonces, esta primera parte, este primer momento, desde esto, ¿qué está pasando hoy con la vida religiosa? ¿En qué momento estamos viviendo? ¿Qué ocurre? Y desde luego no está desconectado con lo que ocurre en el mundo. La gente dice, pues la vida religiosa está en crisis. Puede ser. Pues porque está en crisis la Iglesia, porque están en crisis las grandes religiones y porque está en crisis la sociedad. O sea, todo esto es una cadena y pues no vivimos ajenos a lo que ocurre en la sociedad. Si ahora yo dijera qué imagen te viene a la mente cuando piensas en el momento actual de la vida religiosa, tenía pensado hacer la dinámica, pero como que estamos con esto de la cámara y todo esto es un lío, así que no lo vamos a hacer. Pero en otros lugares lo he hecho y es muy interesante las imágenes visuales que vienen, ¿no? Frecuentemente está la imagen de un túnel, y algunos dicen un túnel con curva, con lo cual no se ve muy bien qué es lo que está pasando. Otras pues una navegación, un barco en medio de las olas, algunas pues un amanecer, que no se sabe muy bien si es un amanecer o es un atardecer.
Todos tenemos dentro, yo creo, nuestra propia imagen, una idealizada, pues porque los documentos que hemos leído y las cosas que soñamos pues nos hacen idealizar una respuesta, y otra quizás más honda, más desde nuestra psicología, seguramente no tan ideal, a lo mejor un poco dolorosa. Entonces, yo quisiera usar una imagen esta mañana, que es una imagen bíblica y que creo que refleja bien el momento que vive tanto la vida religiosa como vive el cristianismo o vive la Iglesia Católica en este momento, y es la imagen del exilio. Sobre todo, hay dos profetas en los que me voy a fijar más, uno que es Jeremías y otro que es el segundo Isaías. Recordemos que tenemos un bajo relieve del momento del exilio en el año 587 a.C. Imaginemos lo que supone para el pueblo de Dios. Ahí se están llevando el candelabro, se llevan la ley, destruyen el templo, todo lo más sagrado les desaparece, queda aniquilado, y les llevan a otra tierra, que no es la suya. Los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén. La ciudad fue sitiada y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, los magistrados, los guerreros valientes, unos 10.000 cautivos, y a todos los herreros y artesanos. No quedó nadie, excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra. Ya ven que es antiguo, a los pobres no se les quería ni entonces, desecho. Se llevan a todos los que podían aportar algo. ¿Qué significa salir de tu tierra, irte a otra? ¿Qué significa vivir como exiliados? ¿Qué significa para las personas que están ahí dentro de esas tiendas? Que dejaron su casa, un trabajo, y ahora viven bajo lonas, dependientes de otras personas, con un lenguaje que no se entiende, que no es el propio, siempre bajo control. Aquí vemos un trozo de un policía, de un guardia que está controlando. Vulnerabilidad total, y los rostros hablan tanto, ¿no? Los rostros hablan tanto. Esta es una foto que incluso ganó un premio, pero es tremenda, porque me parece que expresa muy bien lo que es la situación de exilio. Este es un grupo de rohinyás, ¿saben, no? Esos que expulsaron del norte de Tailandia, noroeste, y seguramente esto es el río que divide, esto es Bangladesh y eso es su tierra. Y aquí están ellos contemplando cómo arde su pueblo, su poblado. Son unos kilómetros, pero ahí está, ¿no? Contemplando cómo se ha hecho humo todo su pasado. Y aunque regresaran allá, ya no queda nada de ese momento del pasado. Es una situación dura y que nos hace preguntar, ¿cuál es la misión de un líder profético en situación de exilio? Las personas que estáis aquí, de alguna manera, estáis ahora en una posición de liderazgo. Un capítulo general es la máxima autoridad de una congregación. Así que estáis aquí en situación de liderazgo mundial. ¿Qué se espera de un líder profético en una situación de exilio? El profeta Jeremías le tocó hacer ese papel, y él es el que acompaña desde antes del exilio y durante el exilio.
¿Y qué le corresponde? Ayudar a enfrentar la pérdida. Y tiene que incluso decir, cosa que se hace muy difícil de digerir para la gente, que Nabucodonosor fue como la mano de Dios para ellos. Imaginaros, Nabucodonosor, que les arrasa las instituciones, que les saca en exilio, que mata, porque ha habido muertes. Y dice, ¿cómo dices? ¿Que la mano de Dios está detrás de Nabucodonosor? ¿Que lo que estamos viviendo es querido por Dios? Bueno, pues esa es la difícil tarea del profeta Jeremías. Si lo pensamos en lo que estamos viviendo como vida religiosa, como iglesia, pues estamos haciendo conexiones con un pasado que se añora, con un pasado al cual no se acaba quizás de renunciar y que hace muy difícil imaginar lo nuevo. El pueblo, de hecho, reacciona fuertemente con Jeremías, con la actitud de la negación, que es, uno se lía la manta y dice, aquí no pasa nada. No enfrenta la situación de cara, de autoengaño. Esto es una situación ahora de un momentito, pero vamos, esto no tiene ningún futuro, esto vamos a regresar pronto, ¿no? Es un idealismo estéril. En el fondo, lo que le toca vivir es el proceso de duelo famoso, ¿no? Que sabéis que pues va desde la situación de crisis al momento de la negación, momento de enojo, un enorme enfado, cabreo, vital, momento en el que hay la depresión, uno ya no lucha más, está deprimido, hasta que es capaz de remontar hasta llegar a aceptar la nueva situación, ¿no? Y de ahí aprender algo. Lo tenemos clarísimo, cuando una persona se le muere, una persona querida, pues sabemos muy bien que ir cada día a llevar flores al cementerio y a hablar con esa persona allí, pues eso no ayuda mucho. ¿Qué hace? Pues en el fondo está negando la realidad, ¿no? Quizás llegue un día que las tire las flores, entonces empiece a mostrar su enojo, ¿por qué me tuvo que pasar a mí, tan joven? ¿Por qué nos tuvo que ocurrir en este momento? En fin, todo ese enojo vital que hasta que llegue un momento de depresión y aceptar, y eso dará posibilidad a aprender y empezar algo distinto, una nueva realidad, ¿no? Por tanto, dejar ir, soltar, es fundamental para avanzar. Y cuando pensamos en la vida religiosa, yo creo que no es solamente pensar en que pueda haber alguna, si es que la hay, no lo sé, alguna nostálgica entre vosotras, pues del tiempos pasados, hay que ver, antes sí que, ¿no? Sino que seguramente todos tenemos en nosotros algo que nos cuesta soltar del pasado. Modelos mentales, esquemas, maneras de funcionar, que de hecho están expresando nuestra negación, nuestro enojo, quizás nuestra depresión. La dificultad de entrar en ese exilio y de aceptarlo, ¿no? No podemos a la vez retener lo que tenemos y recibir los nuevos regalos de Dios. Ese es el gran mensaje de Jeremías y que pues con sangre, sudor y lágrimas les está repitiendo al pueblo, ¿no? Y que también para nosotros es sumamente importante, ¿no? No se puede retener lo que se tiene y al mismo tiempo recibir los nuevos regalos de Dios. Solamente el duelo permite la novedad, ¿no? Es entrar en un proceso de duelo. Yo recuerdo hace unos años, estaba en Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda, Oceanía para nosotros, hay fundaciones de casi al inicio de la fundación, porque se enviaron misioneros hacia allá, y Nueva Zelanda pues es uno de esos países de larga tradición marista. Y pues es un país del sur
pero que es, digamos, occidental, así llamamos en esas categorías, ¿no? Y un país de lo que también llamaríamos primer mundo. Así que vive toda la crisis que se vive en Europa. Por tanto, pocas vocaciones, envejecimiento, etc. Y una provincia, la provincia de Nueva Zelanda, pasaba a convertirse en distrito, que para nosotros es como un paso menos, es menos que una provincia. Un distrito depende de una provincia. Y para Nueva Zelanda, depender de una provincia grande como Australia, estos son los vecinos, Argentina, Chile, en fin, pues eso, depender del otro vecino. Bueno, pues fue un proceso de duelo precioso. Yo recuerdo estar allá, incluso lo visibilizaron así, como si fuera un entierro, vamos, no era trágico así, pero recuerdo, empezamos una ceremonia en una iglesia en la que hablaron varios, recordando la historia, la hermosa historia de esa provincia, lo que había aportado al instituto, nombrando personas, pues todos muy emocionados, con símbolos que se traían, símbolos de la cultura maorí, muy bonita. Total, bueno, pues eso terminó, y entonces en peregrinación nos fuimos a una sala nueva, que incluso era nueva, digamos, hecha, reciente, ¿no? Y allí se dio la bienvenida al distrito. Un duelo que permite la novedad, decir adiós a algo para poder recibir la novedad. Lo nuevo nace de un duelo articulado y aceptado. ¿Cuál es la misión, pues? Como decía, ayudar a enfrentar la pérdida, pero hay otra misión que es ayudar a acoger lo nuevo también. Y esto sobre todo es el segundo Isaías. Jeremías acompaña todo ese proceso difícil de ayudar a asimilar esa difícil situación, y el segundo Isaías les dice: señores, esto no es para siempre, el exilio es una etapa, la hemos vivido, hemos aprendido mucho y ahora se abre algo nuevo. Abrámonos a esa nueva posibilidad, porque la gente ya se había instalado en el exilio. La gente estaba instalada, tenía trabajos, tenía una casa, y ahora hay que ir a la tierra prometida. ¿Qué tierra prometida? ¿Seguro que es prometida? ¿Será mejor que lo que tenemos? Lo nuevo también produce miedos, La promesa de Isaías: no recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Segundo Isaías, con poesía, porque ahí hay muchísima poesía, intenta despertar esa chispa en el pueblo que le haga soñar en esa posibilidad de lo nuevo. Fijaros en esa frase de Paul Ricoeur, me parece hermosísima. Dice: la gente no cambia por impulsos éticos, sino por una imaginación transformada. Y esto, para un capítulo general, es importantísimo. Yo recuerdo los primeros capítulos generales después del Vaticano II, pues yo creo que pensamos que las conversiones iban a ir en proporción al número de documentos que sacábamos. Y bueno, pues había así de documentos, ¿no? Hasta que llegó un momento que dijimos, pues bueno, parece que mucho documento pero poca conversión, así que será otra cosa. Y bueno, pues hemos llegado, yo recuerdo el último capítulo general nuestro, el documento final es un documento así que se puede meter en el bolsillo. La gente no cambia porque lo mandemos, porque se diga en un documento hay que, habría que, sino porque se ha despertado la imaginación, se ha transformado, se ha metido ahí una chispa que hace soñar. Es la imaginación profética. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream
that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King. Todavía hoy escuchándole a mí, ¿no? La imaginación profética. ¿Qué dijo? Tengo un sueño. Imaginaros. No fue, señores, tengo un plan estratégico con 25 objetivos, 48 estrategias, con esto seguro que lo conseguimos. No dijo nada de eso. Y la gente, millones de personas le siguieron. Tengo un sueño. ¿Qué chispa tocó en el corazón de la gente que fue capaz de despertar ese sueño que yacía en el corazón, en los corazones de la gente, ¿no? ¿Qué chispa va a tocar este capítulo que logre encender esa chispa en el corazón de vuestra gente, ¿no? La imaginación profética, conectando, el profeta Isaías conecta con el pasado, dice, lo que fue verdad en el pasado lo será hoy. Mirad a Abraham, vuestro padre, Sara, que os dio a luz. Alégrate la estéril. La abandonada tendrá más hijos que la casada. Y ya sabemos la historia. Este es un icono que me gusta mucho, porque es el icono famoso de la Trinidad, que de hecho pues representa ese encuentro en la encina bajo la encina de Mambré, pero vemos detrás a Abraham y Sara, ¿no? Ahí vemos a Abraham y Sara, ahí contemplando. Y ya sabemos lo que ocurrió ahí, la promesa, la estéril, ¿no? Y que Sara dice, o escucha, dice, será madre. Dice, ¿está bromeando este tío? ¿No? ¿Madre yo ahora? Y sin embargo, alégrate a la estéril que no dabas a luz. La abandonada tendrá más hijos que la casada. Ahí se abre la esperanza de la fecundidad. Dice, ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo tus lonas, alarga tus cuerdas, hinca bien tus estacas. O sea, prepárate. Imagínense para el pueblo ahí que estaba en una situación de exilio y acomodado, y que le dicen, no, ahora hay que aprovecharse una tienda y la vas a hacer bien grande, porque va a ser insuficiente para el sueño que tenemos. Hinca bien tus estacas. No temas. Dicen que esta es una de las frases más repetidas en la Sagrada Escritura. Algunos dicen que no tomando solo literalmente la frase no temas, sino como sinónimos y tal, dice que está hasta 360 veces. Me parece un poco exagerado, pero bueno, en cualquier caso, cada día del año nos puede resonar una frase que nos dice no temas. El resucitado, cuando se aparece a los discípulos, ¿cuántas veces empieza? No tengáis miedo, no tengas miedo, no temas, no temas. ¿Por qué tantas veces? Nos da miedo dejar el pasado, soltar el pasado, y nos da miedo lo nuevo por desconocido. Recordemos, la gente no cambia porque se mande, sino solamente desde una imaginación transformada, desde despertar esos sueños profundos que yacen en nuestro interior.
¿Cuál es la misión de un líder profético? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Ayudar a enfrentar la pérdida, ayudar a acoger lo nuevo. Si os parece, vamos a tomar un par de minutos, así en silencio aquí, y quizás pues como releyendo alguna nota, alguna cosa, algo que me llamó la atención, pues como tratar de digerirlo, unos minutos. Muy bien, la segunda reflexión que quería hacer era más bien en la línea de estos nuevos horizontes de los que habláis. La audacia del espíritu nos impulsa a habitar nuevos horizontes. Y es muy bueno que hayáis subrayado justo eso, ¿no? Que es la audacia del espíritu, no es vuestra audacia solamente, es la audacia del espíritu. ¿De qué nos habla esto de la novedad, de los nuevos horizontes? En primer lugar, a mí me sugirió una frase de Einstein, que dice que si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Una cosa obvia, pero a lo mejor está bien recordarlo, ¿no? Recordemos también esta imagen de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra con ese gato sabio, y está ante un cruce de caminos. Entonces le pregunta, oye, ¿qué camino tengo que tomar? Y el gato dice, bueno, pues depende a dónde quieras ir. Dice, pues la verdad es que no lo sé. Dice, entonces poco importa el camino que tomes. Poco importa el camino que tomes si no sabes a dónde quieres ir, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra visión, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Yo creo que es lo que estáis haciendo estos días con tramas, hilos y, ¿cómo es eso? Y urdimbres y esas cosas, ¿no? ¿Qué camino tomar? Entonces, se trata, yo creo, que de no perder el norte, ¿no? Orientarse en este momento de situación de exilio y en ese momento en que nos queremos abrir a la novedad de lo que está llegando, pues ¿en qué consiste esa novedad? ¿De qué va? Me contaba, cuando estaba en el Consejo General, compañero que había ido a una reunión con hermanos y pues hablaba en este tono, lo nuevo que está llegando y tal, ¿no? Y entonces al terminar la reunión, uno de los cínicos, que siempre los hay, se acercó al hermano y le dijo, mira, este es mi número de teléfono. Ah, qué bueno y tal. Dice, cuando empiece a asomarse lo nuevo me llamas, por favor. Dice, me llamas. Voy a detenerme como en 3 no negociables de la vida religiosa, lo que me parecen como 3 puntos fundamentales, es decir, si no estuvieran ellos, pues no habría vida religiosa, no estaría, ¿no? Son cosas bastante básicas, pero en cada uno de ellos quisiera detenerme en algo de novedad del momento actual, ¿no? Por tanto, cómo honrar nuestros no negociables, esos puntos en los cuales uno no cede, es decir, aquello que hace verdaderamente la diferencia, lo que crea como un ecosistema especial que es la vida religiosa, ¿no? Tiene unas características propias y si sabéis lo que es un ecosistema, ¿no? O sea, recuerdo en Brasil, por ejemplo, visitando algunos lugares, me decían, este es un ecosistema muy peculiar,
y estas flores solo se dan aquí. Si tú la quitas de ese contexto, la llevas a otro lugar, no puede. ¿Por qué? Pues porque todos los elementos del ecosistema ayudan para que pueda, en cambio en otro lugar no están. Pues esos tres pilares, tres no negociables, serían como los fundamentos, ¿no? Lo que marca las líneas de un ecosistema. El primero, pues que es muy evidente, y que es por lo que se os reconoce a las oblatas, es vuestra misión, y que es lo más visible. Si dicen las oblatas, pues los oblatas se dedican a, los maristas se dedican a, por eso se nos reconoce. Y a vosotras concretamente, pues como evangelizadoras en las periferias existenciales de las mujeres en prostitución, ¿no? Evangelizadoras. Ahora acabo de llegar de Francia, allí tuvimos capítulo provincial de mi propia provincia, y pues recuerdo en un pequeño grupo había una discusión y pues ahí, claro, era la comprensión de la palabra evangelizar, ¿no? Entonces una hermana decía, sí, lo que hay que hacer es evangelizar, y él entendía por evangelizar catequizar, o sea, catecismo duro y dale, ahí. Y entonces en el mismo grupo había uno de nuestros hermanos que está en Argelia, donde no solo no se puede hacer, sino que está prohibido por ley. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si no puede catequizar, ya no puede evangelizar. O sea, afortunadamente estos hermanos nos recuerdan que evangelizar es mucho más que hablar. Y ahí, pues, justo el obispo que acaban de beatificar ahora, ¿no?, que lo mataron, un dominico, pues él habla de la evangelización como diálogo, ¿no? Y afortunadamente, pues sabemos que la evangelización se hace a través del amor y no a través del bla, bla, bla. San Francisco de Asís, ¿no? Id a predicar por los pueblos y solamente si es necesario, hablad. Predicar y solo si es necesario, hablar. Esto nos sitúa en esa perspectiva de lo que el Papa Francisco subrayó, recogió en la, ¿cómo se llama eso? Lo de Evangelium Gaudium, ¿no? Una exhortación apostólica, ¿no? Él habla de una iglesia que está en salida hacia las periferias, y esto lo sitúa en su pensamiento de siempre, ya antes de cuando la última conferencia latinoamericana fue en esa línea, ¿no? O una iglesia que está en salida hacia las periferias o autorreferencial, mirándose el ombligo. Y esa es la diferencia que marcó él. En la iglesia de tiempos de Benedicto, pues asfixiaos, mirándose el ombligo y estas cosas que nos pasan, y él que abra las puertas y ventanas, vayamos fuera que hay tanto que hacer, ¿no? Una iglesia evangelizadora o una iglesia mundana. Entonces nos situamos en esa perspectiva de la iglesia evangelizadora, ¿no? Que él le da como tres notas, en salida, pobre y para los pobres, y samaritana. Y bueno, pues desde esta vuestra misión tan actual en el mundo de hoy y tan relevante, yo creo que me decía un padre marista, o sea, los padres maristas son otra congregación, Los hermanos maristas, a ver si le enseñáis al vicario episcopal, que son hermanos, Ya veis qué curioso esto, Lo que debiera ser la excepción en la vida religiosa, que es ser sacerdote, se ha convertido en la norma y ahora la excepción somos nosotros. Bueno, así va. Bueno, pues un padre marista que me decía, qué envidia me dais los hermanos. ¿Así digo y eso? Dice, pues porque nosotros hemos acabado haciendo de todo. Nos hemos parroquializado. Unos hacen párrocos, otros hacen no sé qué, y no sabemos ya para qué servimos. Dice, ustedes tienen una misión clarísima, la juventud, y además es relevante hoy, y siempre lo será. Y bueno, pues en su caso yo creo que es tremendamente actual, el foco es clarísimo y es relevante, ¿no?
desgraciadamente, pero bueno, así es, ¿no? O sea, así es la circunstancia del mundo de hoy. Entonces, en todo esto que es lo de toda la vida, hay, me parece a mí, como hoy, dos cambios de paradigma, ¿eh? Es decir, un cambio de paradigma. He puesto cosas en inglés por aprecio a las Filipinas, ¿eh? Así que, muy bien, muy bien. Que no todo sea, siempre estar en minoría. Entonces, vamos a dar importancia a las minorías, ¿eh? Un cambio de una manera de pensar a otra. Y esto es el caminar hacia la novedad, ¿no? Y a mí me parece que hoy hay como dos grandes cambios de paradigma en esta evangelización, ¿eh? Uno, que es esa idea, yo lo veo cada vez más en muchas congregaciones, esa idea de considerar que somos una familia global. Se ha hablado aquí, hasta el cura en la misa lo habló, del tema de la globalización, ¿no? Es un mundo interconectado, superglobalizado, en el que es facilísimo viajar, estar en contacto con la gente. Cuando murió nuestro fundador, pues a esta gente de Oceanía tardó un año en llegarles la noticia. Y responden diciendo, uy, lamentamos mucho. Hoy en un segundo está todo el mundo informado. ¿Qué nos dice eso, no? Los jóvenes hoy, vamos, yo que frecuento bastantes aeropuertos, viajan muchísimo. Es común para los jóvenes tener programas de estos Erasmus, ir de un país al otro, empiezo la carrera aquí, continúo allí y termino en otra parte. Entonces, la conciencia de que somos una familia global. Y esto es súper importante para un capítulo general, porque desde el momento en que entrasteis en esta casa, o entrasteis en esta sala, si la llamamos la sala capitular, pues entrasteis con un gorro, que era el gorro de provincial, de representante de las Filipinas, o de Angola, o de donde sea. Al entrar aquí, os quitasteis el gorro y os ponéis otro gorro que es el Instituto de las Oblatas. O sea, ya no es mi realidad, mi provincia, mi proyecto, no, es todo el instituto, el que entra ahora en vuestra preocupación y en vuestra visión. Entonces aquí, desde esta perspectiva, se formulan preguntas distintas. Es decir, ya no es, bueno, pues, ¿qué será mejor para mi provincia, para esta parte que represento? Tú no representas a nadie aquí. O sea, no es como un parlamento en el que vienes con votos y tienes que defender a tu parte Estás aquí como parte del cuerpo de las oblatas para construir ese cuerpo, ¿no? Desde luego con tus características propias, ¿no? Entonces, ¿qué espera hoy la Iglesia y la sociedad del Instituto de las Oblatas, ¿no? ¿Dónde se os necesita más en el mundo? Esa es la pregunta desde una perspectiva global, ¿no? ¿Hay algún lugar del mundo que requeriría una presencia importante de las oblatas, un crecimiento? Bueno, pues si eso fuera verdad y lo sentís como llamada del Espíritu, pues ahí hay que responder como un cuerpo. Entonces, pues bueno, lo que hemos dicho antes significa que hay que soltar para abrirse a la novedad. Hay que dejar maneras de pensar, cambio de paradigma, dejar de pensar de una manera para empezar a pensar de otra. En esa línea, ¿qué estructuras? Porque creo que eso va a ser parte de vuestra discusión también, ¿no? ¿Qué estructuras de animación y gobierno van a expresar mejor este ser cuerpo global? Que sois una sola familia, un cuerpo con distintos miembros, pero un cuerpo, ¿no? Con una misión apostólica, con unas prioridades. ¿Qué estructuras de animación y gobierno van a expresar mejor esa internacionalidad y la van a acompañar mejor? Y luego lo que decía, ¿no? ¿Dónde os necesita la Iglesia y la sociedad hoy? Y aquí yo creo que es bueno soñar sin límites, porque los filtros ya los pondrá la gente después,
pero cuando empezamos a soñar y decimos sí, pero, pues ya, deja. Sí, pero no. O sea, aquí es soñar sin límites, ¿no? Y luego vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero no pongamos, al Espíritu Santo no le pongamos límites, no le pongamos... Yo recuerdo muy bien el momento, que por primera vez me encontré con el libro, ¿cómo se llama ese del queso? ¿Quién se ha llevado mi queso, no? ¿Quién se ha llevado mi queso? Pues recuerdo, librería Claret, allí Urquinaona, Barcelona, ya hace muchos años, Pues, oye, digo, qué cosa más rara, ¿quién se ha llevado mi queso? En una librería religiosa. Así que lo abrí. Y os aseguro, la primera página que abro, hay de vez en cuando unos grandes titulares, y era, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¡Wow! Lo compré. ¿Qué haríais si no tuvierais miedo? ¿Qué haría el Instituto de las Oblatas si no tuviera miedo? Si fuera capaz de ir más allá de esos miedos, llamarlos por su nombre, enfrentarlos, porque el miedo es una reacción normal, e ir más allá de esos... Este es un nuevo horizonte, el del cuerpo global, y con consecuencias importantes, me parece, ¿no? Y otro del que se ha hablado estos días es del laicado oblato, ¿no? Y que pues es una novedad y que es sumamente importante que hayan estado aquí en este capítulo general, porque todo esto pues habla también, esto habla mucho más que los documentos. Y a mí me parece que el laicado, pues en primer lugar yo creo que hay que aceptarlo como es. Y hay maneras distintas. O sea, me parece que nos equivocamos si empezamos a marcar, pues, el laicado oblato es el que va a misa, el que nos reza, el que no sé cuántos, qué tal. Empezamos a poner unos límites que la gente dice, bueno, esto me parece que no es para mí, ¿no? O sea, el primer punto es que comparte misión. Oye, esto es mucho. O sea, comparte una pasión por las mujeres en prostitución, y esto es fantástico. El día 2 de enero de hace 2 años, nosotros estamos celebrando el bicentenario. Yo estaba en Bangladesh y estábamos inaugurando una escuela, pues era donde no va nadie, trabajadores de los campos de té, los más marginados de los más marginados, bueno, estamos abriendo una escuela ahí. Y tenía delante de mí, pues a nuestros hermanos, había una hermana marista, había una profesora musulmana, había un joven hindú, y recuerdo que les dije, miren, el fundador en su día dijo, dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, esta es nuestra finalidad. Digo, si hoy estuviera aquí, yo creo que diría, dar a conocer a Dios y hacerlo amar, no a Jesucristo, sino a Dios, y la joven musulmana hacía que sí con la cabeza, ¿no? Una con velo y todo, ahí Bueno, pues ahí podemos aceptar que compartimos misión con gente de otras religiones y no podemos aceptarlo con gente pues, que tiene sus dudas o que es agnóstica o que sencillamente pues, no encontró en qué creer, Compartimos una misión, o sea, una pasión, y eso es importantísimo, Y esto es como una cosa básica, así, de todo el mundo. O sea, para mí lo que importante es que nadie se siente excluido, porque es la casa de todos, ¿no? Hay otra gente que además lo comparte desde otra dimensión y que se le hace difícil imaginar como laicos o laicas su vida si no es desde esa espiritualidad y desde esa dimensión de fe. Pues fantástico, eso es otra cosa, ¿no? Pero hay distintas maneras y yo creo que hay que respetarlas y vivir con ellas, Entonces, simplemente no como modelo de nada, sino como
ayudar a despertar nuestra imaginación profética, yo quería compartir aquí 3 pequeños vídeos, que son 3 pequeñas experiencias de gente de mi congregación. Son laicos y laicas que están en estos momentos viviendo en comunidad con hermanos. O sea, no son comunidades de hermanos que han aceptado a laicos, sino que son comunidades nuevas formadas por hermanos y laicos, que es distinto. Entonces, algunas en un ambiente normal, aquí de España, otra en el Líbano y otra pues, en Latinoamérica. Simplemente también por subrayar, o sea, que el tema del laicado no es algo, me parece a mí, algo así en torno a nosotros, sino que nos está afectando mutuamente. Y que la vida religiosa va a salir cambiada de este encuentro. ¿En qué se va a traducir? Esto ya no lo sé muy bien, pero que nos está cambiando, sí. Y que a lo mejor de aquí nace otra manera de hacer la vida religiosa, pudiera ser. Entonces, bueno, esto es la invitación a la audacia, ¿no? Tenemos aquí donde ocurre la magia, lo mágico, y aquí mi zona de confort. Pues a menos que salgas de tu zona de confort y te adentres ahí, pues nada mágico va a ocurrir, ¿no? Y otra frase que Martin Luther King decía, dice, el miedo llamó a la puerta, la fe salió a responder, no había nadie. Bueno, esto es Granada. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 hermanos y 2 matrimonios con sus hijos y viven en comunidad. Concretamente vamos a escuchar un matrimonio con su hija pequeñita, Ana, Javi y Miriam. ¿Ok? Cuando quiera. Pues para mí como laico marista, estar viviendo en una comunidad junto con religiosos me está ayudando mucho en mi discernimiento vocacional específico, y compartir con ellos me ayuda a enriquecerme, a buscar juntos y a compartir vida. Y a mí, por ejemplo, me está ayudando mucho a tener momentos de oración y a aprender más todavía de lo que significa pues, ser hermano y lo que eso le dice a mi vida como laica. En cuanto a los desafíos que tenemos las comunidades mixtas, yo creo que lo muy importante es encontrar el equilibrio, ¿no?, entre espacios comunes y espacios específicos donde cultivar la propia vocación, ¿no? En este caso, pues nuestra vocación matrimonial y en el caso de los hermanos, su vocación religiosa. Sí, un desafío es ser completamente pueblo, no ser una comunidad de hermanos que acoja laicos, ni una comunidad de laicos que comparte de vez en cuando con hermanos, sino algo completamente nuevo. Y sobre el futuro de estas comunidades, pues yo creo que todo el futuro. Nuestra experiencia está siendo estupenda, hay que tener una mente muy abierta, una estructura muy flexible, pero el futuro de la Iglesia está en esta diversidad vocacional y de caminos únicos de cada uno, caminos compartidos. También porque te has salido de tu zona de confort, te exige pero te llena, te hace ser más generoso. Y yo también, por el año que llevamos aquí, mi experiencia es que, por lo menos los jóvenes, ¿no?, con los que estamos trabajando más, si se sienten llamados, ¿no?, a este tipo de experiencia, a compartir su vida de una forma integral, no solo en una reunión o una comunidad, sino que le llama la atención pues, compartir bienes, compartir oración, compartir misión, y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Esto era en un contexto urbano, Granada. Esto, a lo mejor habéis oído hablar de un proyecto que se llama Fratelli, en el Líbano, que lo hemos puesto en marcha conjuntamente con los hermanos de La Salle. Entonces, este es inter. Hay hermanos de La Salle, aquí hay 2, que es este y este es hermano marista, y estos son jóvenes. En este momento ya cambió la comunidad, porque ha habido más incorporaciones de hermanos y más laicos y laicas. Y entonces, esta joven, una joven de 25 años, también es interesante. Esta no nos conocía de nada,
Llegó a nosotros como voluntaria a un proyecto y de repente le interesó esto del Líbano y se fue allá. Entonces la pregunta es si ve que tiene futuro esto. No viene de nuestra pastoral juvenil ni nada, como he dicho. Entonces habla como una joven de 25 años. Es Laura, se llama. Sí, y tanto. Tiene mucho futuro, porque además, primero de todo, o sea, tiene futuro, la primera causa que yo le veo de que tenga futuro es que las comunidades, las congregaciones cada vez hay menos vocación de hermanos, entonces cada vez son más mayores. Al final se van perdiendo. Entonces, si no se integra laicos y hermanos a la vez, los hermanos desaparecerán. Y yo creo que los laicos sin figuras como los hermanos, como personas que han hecho una opción de vida muy seria y muy comprometida, y sin haber tenido la experiencia comunitaria, es muy difícil que entre ellos se junten y hagan comunidad sin primero estas personas que realmente saben y lo viven, ¿no? Entonces eso, o sea, creo que es primordial, y que es primordial de ponernos ya manos a la obra, porque no es, o sea, yo no lo veo tan difícil. Más, yo desde mi primera persona que lo he vivido, y 25 años no me ha costado, no lo veo difícil hacerlo en ciudades o en sitios tanto de frontera como no de frontera, y que haya hermanos y que haya laicos y laicas que se quieran unir y crear una comunidad apta para todos. Tiene futuro, tanto que tiene futuro. Bueno, y finalmente, esta es una comunidad, es un proyecto internacional que hemos hecho de crear 2 comunidades internacionales de este estilo en lugares de frontera de todos los continentes, 2 en cada continente por lo menos, ¿no? Habíamos empezado en Asia y después se trasladó a distintos lugares. Y esto concretamente es Cuba. Entonces hay un matrimonio que son ellos, entonces un hermano filipino, un hermano de Brasil, y este es el obispo del lugar, Emilito se llama, esto es Holguín. Y están delante de un antiguo colegio marista, esta es la imagen de Champañá antes de la beatificación, etc. Bueno, ahí se hicieron la foto. Entonces son ellos 2 que hablan. Silvia y Ricardo, ellos están viviendo en Bolivia, tienen 4 hijas, y pues las hijas ya son mayores, y ellos decidieron ir allá. Este tipo de comunidades compartidas, maristas, hermanos, laicos, laicas, o se llama en otros lugares comunidades mixtas, me parece que sí tiene futuro. Es un signo profético. Me parece que es Dios, a través de su Espíritu, que va haciendo nuevas todas las cosas. Me parece que es la buena noticia para hoy. En un mundo fragmentado, en un mundo donde no es aceptado el otro por sus diferencias, donde se ponen muros, donde se hacen fronteras, se ponen fronteras, qué hermoso el que podamos vivir, hermanos, a nivel de tanto como laicos o como hermanos religiosos, de distintos lugares, hablando distinto idioma, pero tratando de vivir en comunión, en comunidad. Eso me parece que es algo fantástico y que tendríamos todos que apuntar. Yo tengo la esperanza de que esto va a crecer, va a ir creciendo, porque no es una acción humana, es una acción del Espíritu. Y nosotros simplemente, lo que decía Ricardo, como cómplices, como instrumentos suyos, vamos a tratar, vamos a hacer lo mejor posible para que estas comunidades, poquito a poquito, podamos ser fermento en medio de la masa, ser luz en la oscuridad. Creo que este tipo de comunidades sí tiene futuro, presente y futuro,
porque, ya se ha dicho, es fruto de la acción del Espíritu, no es deseo nuestro, solo voluntad nuestra. Es lo que el Espíritu está suscitando. Es también un signo profético, es una expresión real de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Este tipo de comunidades presentan el rostro de la Iglesia, y en estas comunidades puede haber sacerdotes, religiosos, religiosas, solteros, casados, hijos formando parte de la comunidad. Qué hermoso este rostro de iglesia-pueblo, iglesia-comunidad. Y tiene futuro porque en sí mismo se convierte en una buena noticia para todas las personas con las que podemos compartir. Tanto así que la primera misión de estas comunidades es ser comunidad, dar testimonio de vida comunitaria. Por tanto, creo que tiene futuro, creo que van a ir creciendo, y yo creo que me gustaría agradecer a tantas congregaciones religiosas que están siendo dóciles a la acción del Espíritu Santo y están creyendo en esta posibilidad. Están descubriendo que esto es una oportunidad del Espíritu para que los carismas con que el Espíritu ha bañado las distintas congregaciones en la historia de la Iglesia, esos carismas se revitalicen, esos carismas sigan cumpliendo la misión para la que nacieron. Y esto no se agota en un estado de vida o en la Biblia, sino que a partir religiosos, laicos, este carisma se revitaliza, nos llena de esperanza, a todos nos llena de ilusión, y dejamos que el Espíritu haga su trabajo, su misión en la historia. Bueno. Muy bien, pues la primera es esa, evangelizadoras en las periferias existenciales de las mujeres en prostitución, con esos dos, me parece a mí, cambios de paradigma, ¿no? Es de concebir el Instituto Oblato como una federación de provincias, que así hemos funcionado muchas congregaciones durante muchos años, provincias federadas, pero a mí que no me toquen, a mí que me dejen en paz, y no entren a mi terreno, a considerarse un instituto global, juntando fuerzas por el servicio del bien común y yendo colectivamente donde más hace falta, ¿no? A ese otro cambio de paradigma del laicado y lo que representa, llevándonos por caminos totalmente insospechados. Y el segundo no negociable, ¿no?, que también me parece que es fundamental de la vida religiosa, es, yo le llamaba así, tejedoras de fraternidad universal. Y pues la vida comunitaria es parte esencial, ¿no? Vosotras no sois solamente excelentes profesionales en vuestro medio, o nosotros en el nuestro, sino que hay algo más que todo eso, ¿no? O sea, nuestra vocación engloba otras dimensiones. No somos una ONG internacional, mucho más que eso, ¿no? Entonces, la vida comunitaria como parte esencial. Y en nuestro caso, hermanos, hermanas, es todavía más acentuado. A veces hablo de que estamos llamados a exagerar la fraternidad en la Iglesia, sobre todo en una Iglesia tan clerical como la nuestra. Bueno, pues es interesante, es simbólico que ahora esté un hermano, que soy yo, como secretario de la Unión de Superiores Generales, que, como decía, somos minoría, cuando en realidad la vida religiosa nació así, o sea, nació laical, ¿no? Pero bueno, se ha clericalizado y ahora pues... entonces, en ese contexto de iglesia muy clerical, creo que es importante nuestro testimonio, de fraternidad, de hermanos y de hermanas. Y esa idea de tejer me parece que es muy interesante, porque implica una parte activa. O sea, no es que compartimos una residencia, es que tejemos. Es algo activo, no heredado, es un arte. Entonces es un arte, y es un arte que no es fácil, es un arte que es difícil, ¿no? Entonces,
la comunidad como algo esencial en la vida religiosa, esencial en la vida cristiana. No se entiende la vida cristiana si no es vivida en comunidad, ¿no? O incluso de cualquier persona humana, ¿no? Hay una fraternidad en la Toscana, en Italia, que es romena y que es ahí, ¿no? Es como un pequeño Tesé, si queréis, ¿eh? Un lugar que aglutina gente así, digamos, muy del Vaticano II, muy abierta, y se llama la Fraternità Romena. Y bueno, pues ahí ya veis un poco el estilo, ¿no? Y ahí tienen ese cartel que me parece maravilloso, dice: ognuno è alla ricerca di un po' di pane, un po' di affetto e di sentirsi a casa da qualche parte. Todo el mundo está en búsqueda de un poco de pan, un poco de afecto y de sentirse en casa en alguna parte. Qué hermoso. Y supongo que esta es vuestra experiencia cotidiana, ¿no? De personas pues que buscan eso, solo un poco de pan, un poco de afecto, y qué importante lo último también, ¿no? Que en algún lugar yo pueda considerar que es mi casa, Y es ese pertenecer, ¿no? Hay ese libro, un libro muy bonito, en inglés, que se llama Community, la estructura de la pertenencia. Es decir, que la manera de pertenecer es la comunidad. Este es un libro escrito no para comunidades religiosas, sino para barrios. Cómo construir comunidad incluso en los barrios más marginales. Estupendo, un libro estupendo. Entonces es eso, ¿no? La manera de pertenecer, de sentir que yo pertenezco a algo, es la comunidad, y al mismo tiempo yo me hago responsable de eso. Yo pertenezco, y porque pertenezco me hago corresponsable. También aquí podemos conectarlo con lo que decía antes de un cuerpo global, ¿no? ¿El cuerpo humano qué es? El cuerpo humano es un conjunto de sistemas. El sistema muscular, el sistema esquelético, el circulatorio, el nervioso, el linfático, el reproductivo, etcétera, 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 ¿no? Sistemas que hacen que funcione unido. Quizás un instituto internacional como el vuestro pudiera considerarse, pues yo qué sé, que las provincias son cada uno de estos pequeños sistemas que hacen que el cuerpo funcione. Pero todos, o sea, el sistema endocrino está en función del cuerpo, no de él mismo, ¿no? El cuerpo humano está hecho de células súper especializadas. ¿Qué tiene que ver la célula del ojo con la del hígado? Pues tienen funciones distintas y en función de lo que le corresponde hacer se ha súper especializado. ¿Qué ocurre cuando una célula, en lugar de ponerse al servicio del bien común del cuerpo, empieza a multiplicarse? No se sabe por qué. Eso es lo que se llama cáncer. Un grupo de células que se empiezan a multiplicar indiscriminadamente como para su propio bien y se desconectan del cuerpo. Pueden matar al cuerpo. Esto evidentemente no tiene ninguna conexión con el funcionamiento de una congregación y las provincias. Nada que ver. La novedad, ayer se expresó, me parece, aquí de alguna manera, ¿no? Transformamos la realidad y hacemos brotar lo nuevo desde esta realidad de pequeñas células, de pequeñas comunidades que son capaces de ser un signo profético en su entorno. Y también aquí hay algo nuevo, me parece a mí, en la vida religiosa hoy, que es el profetismo de lo intercultural. Y veo que en muchas congregaciones pues se le está dando muchísima importancia y creando en nuevos espacios. En este contexto, esta fotografía habla mucho, ¿no? No hace falta que explique pues qué tipos de dirigentes estamos teniendo hoy en el mundo, qué tipo de políticas se están creando y quién son las víctimas de esto, ¿no?
En este contexto es tremendamente profética nuestra vida de fraternidad. Y cuanto más intercultural, más profética es, ¿no? Que demostramos que no solamente no nos matamos, que ya es mucho, sino que además nos queremos. O sea, que gente de distintas culturas, distintos continentes, distintas maneras de pensar, son capaces de sentarse, vivir juntas y quererse, ¿no? Eso es tremendamente profético. No sé si sabíais el dato de que la Unión Europea ha construido 1000 kilómetros de muros de separación desde que cayó el muro de Berlín. O sea, son pequeños muros, pero todos juntos, si los pusiéramos juntos, sería 1000. Y no contamos los muros en el mar. Gran progreso de la sociedad europea, ¿eh? Es el profetismo de la cultura del encuentro, de la que tanto habla el Papa, ¿no? Entonces, particularmente esta novedad de lo intercultural, me parece que también es para un capítulo general como el vuestro, que es intercultural y que representa muy bien esta diversidad, pues, ¿qué significa para vuestro futuro? ¿De qué manera van a visibilizar las oblatas esa llamada a vivir la interculturalidad? ¿De qué manera vais a hacer visible que eso es posible, ¿no? Yo diría que es la profecía de la complejidad. Hoy tienen éxito estos políticos que lo simplifican todo, Pues ante una situación compleja que se hace insoportable, ya está, yo tengo la solución, estos son buenos y estos son malos. Más simple que eso no puede ser, Y así funciona, o sea, ya hemos identificado al enemigo, a por él. Nosotros hacemos la profecía de la complejidad, de asumir lo complejo, de gente de distintas culturas, distintas edades, hombres, mujeres, laicos, laicas, capaces de vivir, de soñar juntos y de proclamar esa profecía de que lo complejo es posible, ¿no? No solamente es posible, eso es evangelio, eso es el evangelio. Y ese es el segundo, ¿no? O sea, es esa imagen de María, de la ternura, de ella aprendemos a ejercer, a vivir la ternura y la compasión. Y este sería el segundo punto. ¿Os queda energía todavía para un cuarto de hora más? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, el último punto, y con ello terminamos, que sería el tercer no negociable. Sería interesante pensar cuál sería el no negociable que pondría cada uno. A ver. Bueno, este no negociable viene con esta imagen del laberinto de la catedral de Chartres. Sabéis que en la catedral de Chartres, en el centro, en el suelo, está dibujado este laberinto, que es un laberinto que en realidad no sirve para perderse, sino que vas haciendo el camino hasta llegar al centro. Es una metáfora del camino interior. Entonces, quizá lo podríamos expresar con esta imagen de buscadoras de Dios. Hace unos días celebramos la fiesta de Santa María Magdalena, mujer apóstola, descubrí que es una palabra que existe, apóstola, porque en el tuit del Papa del día hablaba de apóstola. Digo, qué raro, así que lo busqué y existe. Bueno, pues en el Evangelio Jesús, el hortelano, le dice, ¿a quién buscas? Y no está mal como pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué buscas? ¿A quién buscas? Esta es de Benedicto XVI, ¿no? Con motivo del Día de la Vida Religiosa, un 2 de febrero, dice, vuestra vocación conlleva ante todo buscar a Dios, querere Deum. Por vocación sois buscadoras de Dios, ¿no?
Y dice, sed siempre buscadoras, testigos apasionadas de Dios. ¿No? Buscadoras de Dios. Buscar, recordad esa historia, ¿no? De el discípulo que va al maestro y le dice, quisiera entender mejor qué significa eso ¿cuándo sabré que estoy realmente buscando a Dios, ¿no? Entonces estaban al lado de una fuente, ¿eh? Entonces le dijo, pues acércate aquí un momento. Entonces le tomó la cabeza y se lo sumergió dentro del agua. El otro, ¿no? Entonces, bueno, pues le aguantó un ratito y le sacó, ¿eh? Dice, ¿qué estabas deseando? Dice, pues estaba deseando el aire con todas mis fuerzas, ¿eh? Dice, bueno, cuando desees a Dios con esa misma energía es que estás por el buen camino, ¿eh? Así le dijo, ¿eh? Buscar a Dios. Entonces, esto también es en un contexto interesantísimo, ¿no? Un contexto mundial de final de época, y todos estos síntomas que vemos de estos políticos títeres que aparecen es el final de una época, ¿eh? En la historia, cada vez que ha habido un cambio así importante de época, son los mismos síntomas. Así que esto es el final de época, tranquilas, ¿eh? Lo interesante es que llega otro, vamos a ver cómo llega la siguiente, ¿no? Pero siempre el cierre de una época va con estos síntomas. Y esto lo decía, ¿por qué? Bueno, pues porque es un momento de cambio cultural importantísimo y que afecta también al momento religioso que se está viviendo, ¿eh? Concretamente hay una revista ecuménica que se llama Voices, ¿eh? Yo había oído hablar de un cambio de paradigma en las religiones y tal aquí en Europa, pero me gustó ver que una asociación que se llama a sí misma, dice Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, así se llaman a sí mismos, pues dedicó todo un número justo a esto, dice, hacia un paradigma post-religional. Es decir, no significa que la religión desaparece, sino que la religión pasa a concebirse de una manera muy distinta, ¿eh? Concretamente quisiera subrayar un par de textos. Dice, es un cambio sistémico, tanto a nivel epistemológico como a nivel de conciencia espiritual de la humanidad. Esto es serio, imaginaros, ¿eh? Radicalidad y profundidad del cambio epocal que estamos viviendo. Dice, un nuevo tiempo axial. Un tiempo axial es un eje, ¿eh? Que marca un antes y un después. Y concretamente ya se llamó tiempo axial ese momento en el que se considera que la humanidad dio un paso importante en su cambio de conciencia, ¿eh? Y coincide con unos 300, 400 años de diferencia en el momento de los profetas judíos. En ese momento aparece Buda. Es el tiempo de Confucio, entre ellos no sabían que existían. Es el momento en que están los filósofos griegos, es el momento de Zoroastro. Pues la humanidad, estamos todavía herederos de esa manera, de ese cambio que se vivió en la humanidad en ese momento. Pues dicen, ahora es un momento igual que ese, momento que marcará un antes y un después, y que hará cambiar las religiones de manera muy profunda. Dice, estamos hablando de un tsunami cultural y religioso, de una metamorfosis que tal vez nos hará difícil reconocernos en un próximo futuro. Un nuevo tipo de sociedad cuya realización espiritual va a darse más bien por vías y según modelos que continuarán siendo religiosos, pero post-religionales, sin que hoy por hoy sepamos concretamente cómo serán esas vías y esos modelos, pues habremos de inventarlos. Pues imaginaros, desde antes de Jesucristo y ahora otro cambio, y nos toca a nosotros. ¡Qué alegría! Un momento de cambio profundo, y estamos asistiendo. Entonces, eso, dice eso como un tsunami, el tsunami se lo lleva todo. ¿Cómo estamos ante este tsunami? Pues esa es la imagen que yo tengo de tantas personas en la iglesia, ¿no? El tsunami está llegando, yo estoy allí pues haciendo mi trabajito, limpiando la playa,
y escuchando música. Un tsunami cultural y religioso que se nos puede llevar por delante. Yo tuve ocasión de participar en el sínodo sobre la nueva evangelización. Y os aseguro que allí poquísima gente tenía conciencia de que un tsunami cultural y religioso está llegando. Pues porque lo que yo veía era nueva evangelización. Sí, vamos a hacer unos apaños, unos pequeños arreglitos así, y en fin, eso ya vale para el futuro. Pues no. O sea, unos pequeños apaños no nos sirven, unos arreglitos de nada. O sea, esto es un cambio epocal. Esto es algo totalmente distinto, ¿no? Algo distinto que están haciendo y que se manifiesta en tantas cosas, ¿no? Concretamente en la gente que está buscando. Tantísima gente hoy, pues que dice, deja la iglesia. Si en algún momento significó algo, digamos, contar el número de católicos por los que iban a misa, pues bueno, pero la gente deja de frecuentar. ¿Por qué? Pues porque no le dan lo que le llena. O sea, y va a buscar donde le den una respuesta a sus preguntas. Y a veces puede ser en las cosas más insólitas y más raras, ¿no? Entonces, buscadores de Dios también para acompañar la búsqueda de nuestros hermanos y hermanas a nuestro alrededor. Le escuché a una superiora general de la India que decía, dice, en la India, dice, cuando la gente necesita servicios, vienen los religiosos y religiosas, porque sabe que lo hacemos perfecto, enseñanza, hospitales, sanidad, servicios sociales. Cuando tiene cuestiones espirituales va a los gurús hindús. No nos consideran, dice, que podamos ser maestras de espiritualidad. Nos ven como funcionarios, ¿no? Pero no como compañeros, compañeras de camino en una búsqueda espiritual, ¿no? Bueno, pues no sé qué nos dice eso, ¿no? Yo no tengo ni idea de cómo vivís vuestra espiritualidad, del tiempo que le dedicáis o lo que yo que sé. Lo que sí sé es que desde mi propia experiencia, por los que vivimos lo que llamamos vida apostólica, pues no es fácil. Y ya sé que hay gente que dice, no, lo nuestro no es una espiritualidad monástica, efectivamente. Y dicen, es una espiritualidad apostólica, efectivamente. Pero para alguna gente, espiritualidad apostólica parecería que es una cosa más light, más sencilla. Al contrario, es mucho más complicada. O sea, un monje, pues que tiene el horario establecido, a tal hora voy al coro, hago la oración, tengo mi momento de lectura espiritual, todo regulado. Pero nosotros que empezamos el día, ya tenías todo programado, una llamada por teléfono, ya te cambió todo. Tengo que acudir, una mujer que me llamó, una circunstancia, un juez, un policía, no sé qué. Pues, ¿cómo hace uno para sobrevivir en medio de todo esto? ¿Cómo vive esa búsqueda de Dios y de espiritualidad y de sentido en medio de una vida tan intensa? Pues hay que hacerlo, por difícil que sea, ¿no? Y si hablamos de espiritualidad apostólica, es una espiritualidad complicada, difícil y que exige un gran compromiso. Entonces, justamente este cambio de época, este cambio también en la manera de entender las religiones, se caracteriza por esta búsqueda de experiencia. No del dogma, del catecismo, no, de experiencia. Y como decía antes, tantas personas pues salen de la Iglesia católica o salen de las iglesias tradicionales y se apuntan a otro lugar donde les ofrezcan un camino para esa experiencia interior de encontrarse consigo mismos, encontrarse con la divinidad, encontrarse con el Espíritu, ¿no? Quería leer un pequeño texto. En ese sínodo sobre la nueva evangelización invitaron al que entonces era el primado de la iglesia anglicana, Williams. Estaba allí con su señora, muy interesante, ¿no?, ver la diversidad de la iglesia cristiana, ¿no?
Por cierto, había otras iglesias cristianas invitadas y recuerdo que había una iglesia cristiana cuyo representante era obispo, pero era obispa. Era obispa, era mujer y era negra. Con lo cual fue un signo potentísimo. Bueno, pues para mí fue una de las mejores intervenciones del sínodo, la del primado de la Iglesia Anglicana. Y justamente para evangelizar habla de ser contemplativo. Ser contemplativo, así como Cristo es contemplativo, es abrirse a toda la plenitud que el Padre desea verter en nuestros corazones. Con nuestras mentes sosegadas y preparadas a recibir, acalladas nuestras autogeneradas fantasías sobre Dios y sobre nosotros mismos, estamos por fin en el punto donde quizás empecemos a crecer. Yo sé que él es uno que promueve mucho lo que en ambientes cristianos se llama la meditación cristiana, que es en la tradición de un benedictino que lo puso en marcha, y que recupera una tradición cristiana de los primeros cristianos, ¿no? La meditación cristiana. La contemplación está lejos de ser solo un tipo de cosa que hacen los cristianos. Es la clave para la oración, la liturgia, el arte y la ética, la clave para la esencia de una humanidad renovada, capaz de ver al mundo y a otros sujetos del mundo con libertad, libertad de las costumbres egoístas y codiciosas, y de la comprensión distorsionada que de ellas proviene. Para explicarlo con audacia, la contemplación es la única y última respuesta al mundo irreal e insano que nuestros sistemas financieros, nuestra cultura de la publicidad y nuestras emociones caóticas e irreflexivas nos empujan a habitar. ¡Wow! El tipo, además, no solamente es profundo, es catedrático de la lengua, o sea, no catedrático, ¿cómo lo llaman? Sí, o sea, que es de la Real Academia de la Lengua Inglesa. Aprender la práctica contemplativa, dice, es aprender lo que necesitamos para vivir de una manera verdadera, honesta y amorosa. Es una cuestión profundamente revolucionaria. Lo suscribo 100%. Porque la contemplación es un don, es un regalo que se recibe en camino. En un monasterio budista en Japón, que es este templo, Ryohan-ji, hay lo que se llama un sukubai, que significa, es un lugar donde te agachas para beber. ¿Veis? Llega con bambú el agua y tiene 4 caracteres. 4 caracteres que comparten parte del carácter. Vamos a verlo aquí mejor. ¿Veis? Estos caracteres tienen en común este recuadro. Uno abajo, uno a la izquierda, uno a la derecha y otro arriba. Entonces los ponen ahí compartiendo el recuadrito. ¿Veis, no? Ahí está. Bueno. ¿Qué es lo que dice ahí? Lo que dice es, todo lo que necesitas lo tienes ya. El camino ese que hemos visto al inicio, ¿no? Ese laberinto de la catedral de Chartres. No hay que ir lejos, no hay que hacer cosas raras, no hay que... todo lo que necesitas lo tienes ya. Hay que recorrer ese camino interior, ¿no? Y descubrirlo, abrirse a esas riquezas. Y es interesante porque eso es agua, ¿no? Agua que llega ahí. Entonces, agua que se te regala, la tienes ahí, pero tú tienes que agacharte. Tú tienes que agacharte, tomar esa agua y beberla. Todo lo que necesitas lo tienes ya, bebe. Bebe. Y en este sentido, pues parece que en la vida espiritual hacemos en distinto de todo lo demás, ¿no? Si yo quiero aprender ruso, pues vamos, lo pongo en mi agenda, voy a aprender ruso. Muy bien. Bueno, habría que hacer algo más, además de eso, ¿no? O sea,
Si quiero aprender ruso, a lo mínimo me voy a apuntar en una academia, voy a estudiar y voy a ver cómo hago, ¿no? Parecería que, sí, pues me tomaré en serio lo de la vida espiritual. Cerramos el... Debiera traducirse en algo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en tu vida? ¿En qué se va a notar, no? Y aquí una vez más, ¿no? O sea, en nuestras comunidades, en el colectivo de las oblatas, ¿no? ¿Cómo se va a notar esa búsqueda de Dios, ¿no? Antes hablábamos de las imaginaciones transformadas. No es porque lo mandemos, sino porque nos contagiamos. Si no me equivoco, aquí creo que está el 10% del instituto, ¿no? Aproximadamente, el 10% del instituto. ¿Os imagináis el 10% ya tomándose en serio esa dimensión contemplativa de nuestras vidas? Eso sería un fermento formidable. Entonces, no es sobre qué consejo les vamos a dar a las demás para que recen más, sino cómo vamos a hacer nosotras para cambiar desde dentro una cultura, si es que hay que cambiarla. Bueno, yo me meto donde no me llaman. La experiencia de Job, y con eso termino. La experiencia de Job es alguien que pasa por un camino personal de desprendimiento durísimo. Recordemos, hace poco se leyó el libro, ¿no?, en la misa, y se le muere uno, se le muere el otro, le marchan los bienes, un cúmulo de desgracias. Total, es un camino de desprendimiento personal hasta que al final vive la experiencia del Dios vivo. Y tiene esta frase tan potente, dice: te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Y esta es el reclamo de este cambio que decíamos al inicio, ¿no? Es un tsunami que está llegando y que la gente no le sirve ya doctrina, ni le sirve que tú le hables así como alguien que se aprendió. A mí me impresionó mucho una vez, nos vino a hablar al consejo nuestro, el superior general de uno de la India, de los hermanos cristianos, no los de la Salle, sino otros. Bueno, en un momento determinado soltó esa frase, dice: ¿qué sabes de Dios que no lo hayas aprendido en los libros? Te conocías solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. O sea, ¿qué sé yo de Dios que lo pueda compartir? ¿Qué búsqueda tengo yo interior que pueda compartir con mis hermanos y hermanas a mi alrededor, con quien compartimos esa búsqueda, ¿no? Es difícil en este momento en que vivimos en la civilización del espectáculo, y es un arte que exige paciencia, constancia, disciplina. Este es de un cómic inglés que es muy famoso, ¿no? Dice: oye, dice, se hace difícil caminar aquí por toda esta porquería, ¿no? Y el otro le dice: sí, hijo. Dice: encontramos el enemigo y somos nosotros. La mayoría de nuestros problemas para vivir una vida comprometida también en nuestra espiritualidad no es fuera, ¿no? Encontré el enemigo y soy yo. Y terminamos con una frase de Facundo Cabral, aquí en honor a los argentinos que están por acá, cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida, ¿no? Y eso es la espiritualidad, ¿no? Vivir en el presente, en la presencia de aquel que es presencia. Buscadoras de Dios también ahí, ¿no? Entonces, esas tres dimensiones no negociables que llamamos, que son tres ejes importantísimos de nuestra vida, con algunos bloques así de lo que pudiera significar algo de novedad, ¿no? Entonces, vamos a tener ahora el momento de descanso y invitaríamos a... Perdón. Creo que el micro este solo está para los que están online, ¿no? Sí. Pues lo siento por ellas. Que la tos es para ellas.
podemos hacer hasta las 12 de descanso, ¿no? ¿Sí? Y después queríamos invitaros a ir a los grupos de ayer. Quizás empezar con 5 minutitos nada más para situarse de las notas que tengáis, de cosas que... y pues simplemente compartir ahí qué te ha tocado de manera particular y por qué. Porque el por qué también es muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué crees que te tocó de manera particular ese tema, ¿no? ¿Porque te afecta? ¿Porque te preocupa? No, puede ser por 1000 cosas, ¿no? Y así de manera que sería de 12 a 1. Como es grupo de 8, pues todo el mundo tiene un momentito para hablar. Facilitar, por favor, a alguien en el grupo que todo el mundo pueda hablar. Y que puedan hacer preguntas como hicieron ayer de ¿cómo era aquello? ¿Qué piensas? ¿No? ¿Cómo era? Que le dijeron, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te preguntaron en el grupo ayer? ¿Qué piensas? ¿No? ¿Cómo era? ¿Y tú qué piensas? Pues eso. Si alguien nos expresa mucho, que le podamos preguntar, ¿y tú qué piensas? ¿Dónde está? Entonces, poder compartir eso y después volveríamos acá y sería un espacio abierto de diálogo, de interacción así. ¿Sí? Muy bien, pues gracias y nos encontramos. Oh. Bueno, mientras seguramente todas y todos los que nos han ido acompañando y también las que estamos aquí, agradecerte por estas provocaciones, por todo lo que nos has ido regalando. Queremos también agradecer a los que nos han acompañado en la transmisión virtual, recordarles que ahora ya el capítulo seguirá su rumbo, su proceso de discernimiento y nos reencontraremos a través de la transmisión virtual en la misa de envío que será el día 4 de agosto a la 1 del mediodía. Entonces, en esta misa nos reencontraremos todos a través de la transmisión virtual, los saludamos, les agradecemos y también les queremos agradecer todos los saludos, los mensajes de apoyo, de oración, de gratitud que nos llegan a través de, en tantas maneras, ¿no? El WhatsApp, los mails, los mensajes, o sea, tantos saludos que sería imposible mencionarlos todos, pero los queremos aprovechar este momento para agradecerlos, para pedirles que sigan acompañando este proceso que estamos haciendo y entonces a todos los que nos siguen nos reencontramos en la transmisión virtual del último día del 4 de agosto y a los que están aquí en sala los invitamos a tomar su descanso para después pasar al trabajo de grupo. Gracias y hasta siempre.